Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar comienzo a nuestra sexta clase de griego en el Nuevo Testamento con el profesor Garavito. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este día y bienvenidos a todos ustedes a su clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias, Señor, por renovar nuestras fuerzas, tu presencia en nuestras vidas. Bendice este tiempo, el estudio del griego, Señor, y la habilidad de poder entender y conocer más de tus propósitos y tu corazón. Bendice al profesor Garavito, Señor, su vida, su ministerio, su tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, el Señor le bendiga y muchas gracias por ayudarnos a crecer. Bendiciones a todos, qué bueno que estamos nuevamente reunidos hoy para continuar con el conocimiento, el estudio y la relación que estamos estableciendo con el griego. Yo los idiomas bíblicos me gusta imaginarlos de alguna manera como una relación de amistad con la que uno va profundizando. Es una amistad de toda la vida, como las amistades que vamos forjando y en la que mutuamente nos vamos construyendo y vamos conociendo. Así es que hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo, hay que tener largas charlas a veces con esas amistades y de esa manera vamos a ir conociéndonos y teniendo cada vez una mejor relación. Así es que yo voy a compartir aquí la pantalla que siempre para guiar la presentación con la que siempre nos estamos ayudando para el estudio de este tema. Hoy, como bien dice nuestro hermano Carlos, estamos en nuestra sexta clase este día. Es increíble, hemos avanzado ya un buen trecho de este estudio introductorio y hemos estado conversando acerca de los casos que hay en griego. Y esta lámina que vimos en la sesión anterior, quiero retomarla como hemos hecho en cada sesión. Hemos ido haciendo algunas recapitulaciones y repasos de algunos temas para ir enlazando una sesión con la siguiente, cada sesión con estos temas. Por ejemplo, en estos casos griegos se dice, son los que nos ayudan a identificar las funciones sintácticas y algunas cosas de la gramática del griego. Son 5 casos del griego que son el nominativo, el vocativo, el acusativo, el genitivo y el dativo. Son los 5 casos griegos. El nominativo se usa, su función principal es la de señalar el sujeto de la oración. Y vamos a ver también que puede funcionar el nominativo para señalar también el atributo, se dice en oraciones que tienen un verbo copulativo. Eso vamos a ver algo hoy, que vamos a ver uno de esos verbos. Luego el vocativo se utiliza para llamar a alguien, para dirigirse a alguien, para llamar su atención. Es similar también a una especie de interjección o exclamación en español. Normalmente se utilizan también sustantivos o nombres propios, el vocativo. Cada uno de estos se identifica por sufijos o por desinencias y también va cambiando la forma de los artículos que acompañan cada uno de los casos. Hemos visto el nominativo, el vocativo y el acusativo, el caso acusativo, que es el que señala el complemento directo. El complemento directo en la oración es hacia dónde se dirige la acción del verbo. Hemos visto esa oración de Juan pinta la casa. La acción de esa oración es Juan está pintando. ¿Y qué es lo que está pintando Juan? Es hacia dónde va dirigida la acción de pintar. Ese es el complemento directo o el objeto directo. Ese es el caso acusativo. El caso acusativo. El caso genitivo expresa posesión. Algo es de alguien. Ese de es el caso genitivo. Y el caso dativo se usa para señalar el complemento indirecto y también los circunstanciales de modo, tiempo, lugar, entre otros. El dativo. Cada uno de estos casos se identifican con sufijos o desinencias y, como decía hace un momento, también la forma del artículo va cambiando en cada uno de estos casos. Por ejemplo, acá tenemos vamos a ver un ejemplo donde se une el nominativo que señala el sujeto, el acusativo que señala el objeto directo, el genitivo que establece pertenencias. Aquí se usa la palabra logos, estamos usando el sustantivo logos que significa palabra.
está el cuadro en las filas, sí, en el sentido horizontal son los casos, y en el sentido vertical está el singular, la primera columna, la columna de la izquierda, y el plural, esta columna de la derecha. Además, para que no se nos olvide y que tengamos una referencia ahí rápida, están las desinencias de los verbos en presente, que son los verbos que estamos viendo. En las últimas 2 clases vamos a estar conversando más del verbo griego, porque ahí hay muchísimo que seguir estudiando. Y por lo menos vamos a dar como una visión así panorámica de cómo es el verbo griego. Solamente hemos estado estudiando el verbo en presente, el verbo griego en presente. Entonces, el nominativo en singular, utilizando siempre como referencia este sustantivo que es logos, que significa palabra, podría significar verbo también, o discurso, sería o logos. Esta es la forma singular, aquí traducimos la palabra. Y logi, las palabras. Aquí cambia el artículo y cambia también la desinencia de este sustantivo. El tema o la raíz de esta palabra es la lambda, la omicron y la gamma, es la parte que no cambia. Y luego los sufijos van a ir cambiando. Entonces tengo la palabra o logos, las palabras y logi. Y luego el acusativo, ton logon sería, aquí podría ser también la palabra o a la palabra, solo que únicamente hay que señalar que es el acusativo, ¿no? Por ejemplo, el término palabra que está en función de objeto directo de una oración. Y luego tus logos, que sería las palabras o a las palabras, en el caso acusativo. El genitivo, tu logo, que sería de la palabra, y ton logon, de las palabras. En el genitivo aparece, ya en la traducción en español, aparece esa palabrita de. Entonces tengo o logos, que es ilogi, ton logon, tus logos, tu logo y ton logon. En el caso del nominativo, el acusativo y el genitivo de este cuadro. Ok, veamos una frase de las que hemos estado estudiando. Dice, y duli ton adelphon ginoscusi tus logus tu kiriu. Y ahora podemos identificar las palabras de acuerdo al artículo que lo acompaña y a la desinencia también. Este artículo y lo reconocemos aquí en el cuadro, este artículo, entonces esto es el nominativo plural y observen la desinencia, esto identifica un sustantivo y eso nos ayuda a identificar también el sujeto de la oración. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de la palabra duli, es siervos, está en plural. Dulos es la palabra en singular, que sería siervo o esclavo. Aquí son los siervos. Y luego identificamos también este sufijo que es usi, que es un sufijo verbal, es un sufijo de tercera persona plural, y el verbo es ginosco, que es el verbo conocer. Aquí vamos a traducir entonces, conocen, mira, este es el sufijo y la forma verbal. Lo siguiente que identificamos es este artículo con este sufijo, y es precisamente la misma palabra, tus logos, y esto señala el objeto directo, hacia dónde va dirigida la acción del verbo, que es esta parte de la oración. Entonces, ya tengo los 3 elementos principales de la oración gramatical. Tengo el sujeto, tengo el verbo y tengo el objeto directo. Tengo ya una oración. Dice, iduli, ginoscusi, tus logos. Los siervos conocen las palabras. Y ya tengo, iduli es el sujeto, ginoscusi es el verbo y tus logos el objeto directo. Pero noten que me sobran o están sobrando en esta oración estos elementos, y este artículo lo identifico como el plural del genitivo. Ton adelphon es hermanos. Sería, vamos a ver si hermanos. Ahora tengo este artículo, que este es plural, y luego al final tengo este artículo, tu kiriu, que es singular. ¿Cómo vamos a trabajar entonces estos elementos que forman parte del genitivo que establece una pertenencia? Ahora dice,
iduli ton adelfon, los siervos de los hermanos. Ahora se complementa el sujeto. No solamente es el nominativo, sino que también el genitivo. Una combinación entre nominativo y genitivo ahora, ese es el sujeto completo, ¿no? Por lo menos en esta oración. Y Duli, dona del fond, los siervos de los hermanos conocen las palabras, y luego al final tu Kiriu. Kiriu es Señor, pero está en caso genitivo, las palabras del Señor. Los siervos de los hermanos conocen las palabras del Señor. Esa es la traducción finalmente de esta frase. Los siervos de los hermanos conocen las palabras del Señor. Y este es el caso, digamos, ya en español, ¿no? Identificando en español. Este sería el nominativo, siguiendo aquí la orientación por los colores. Estos son un caso genitivo. Esto es el verbo y el objeto directo y nuevamente un elemento en el caso genitivo dentro del predicado. Y de esa manera se van combinando los casos en griego. Y hemos visto hasta el momento el nominativo, el acusativo y el genitivo. Un cuarto caso, que es el caso dativo. El caso dativo. Aquí aparece un elemento también que no hemos conversado hasta este momento. Siempre señalamos, fíjense, aquí están los 3 elementos básicos de la oración: el sujeto, el verbo y el objeto directo. Pero el dativo, recuerden que se utiliza también para señalar el complemento indirecto. Fíjense esta oración, dice, o Kyrios o agasos, legiton logon todolo, dulo, que es, en la traducción será, o Kyrios es el Señor, y luego aparece otra vez el mismo artículo del caso nominativo, con un adjetivo que es agasos. Esta palabra agasos significa bueno. Y entonces ya la traducción, esta estructura la vamos a ver ahora un poco más adelante. La forma literal sería el Señor, el bueno. En la traducción ya decimos el buen Señor. El verbo legi, aquí está el sufijo de tercera persona singular. El buen Señor dice, ton logon, ¿qué es lo que dice? Ese es el caso acusativo, dice la palabra. Y ahora aparece este otro elemento que es todulo. Observen el artículo y el sufijo del sustantivo o esta desinencia. El elemento que no hemos conversado, les decía, es este signo que tiene aquí abajo la omega. Esa pequeña letra que tiene la omega aquí abajo, eso se conoce como iota suscrita. Tiene algunos usos en la gramática. Este es uno de los más llamativos o de los más evidentes en la gramática del griego. Es el que se utiliza en el artículo y en la desinencia del caso dativo. Aparece la iota suscrita. Hay algunos sustantivos que también utilizan una iota suscrita y algunos otros usos que vamos a ir viendo por ahí. Ahora es el primero que estamos conociendo, ¿no? Que aparece en el artículo, decía, y en la desinencia del caso dativo. Este signo que aparece aquí abajo de la omega, en este caso, es una iota suscrita, se llama el signo. Un pequeñito signo ahí en el griego. Y entonces la traducción de esta frase, o Kyrios o agasos, legi ton logon todulo, el buen Señor dice la palabra. ¿Qué dice? Bueno, dice la palabra. Y todavía hay un elemento. ¿A quién se lo dice? ¿A quién le dice la palabra? Se la dice al siervo. Ese es el complemento indirecto en el caso dativo. El caso dativo, entonces, recuerden, señala el complemento indirecto del verbo y se caracteriza por el uso de una iota suscrita, tanto en su artículo como en la desinencia del sustantivo. Entonces ya tenemos 4 elementos o 4 de los casos del griego que hemos estado conversando. El sujeto, que normalmente señala el caso nominativo, el objeto directo, que se utiliza el acusativo, la pertenencia, que se establece a través del genitivo, y el complemento indirecto, que solo señala el caso dativo, Y aquí vamos a usar el sustantivo doulos, que significa siervo. Puede significar esclavo, doulos.
Entonces, o doulos, el siervo, iduli, los siervos, ton dulon, que sería también el siervo, solo que en el caso acusativo, tus dulus, los siervos, y aquí tu dulu, ese sería de el siervo, porque es el genitivo, que es la pertenencia de el siervo, ton dulon, de los siervos, el dativo, to dulo, que sería al siervo, esta traducción, y tis dulis, a los siervos, en este dativo que usualmente, frecuentemente va a aparecer en español ese a, en algunos casos, no siempre. Entonces tenemos estos 4 casos de los 5 que hemos conversado que el griego tiene. Veamos, este es una parte de un versículo de una de las cartas del apóstol Pablo. Dice, Paulus, apóstolos, Christu Isu, que Timotheos o Adelphos tois tis in Coloseas, agis que pistois Adelphis in Christo, Haris imin que irini aposeu patrosimin en la lectura en griego. Ahora, la primera palabra, Pablos, aquí identificamos por los sufijos el caso nominativo y también identificamos otra característica que es el genitivo por las desinencias. En la primera frase, ¿verdad? Paulos, que es el nombre propio, Pablo, apóstol. Recuerden, en griego, aquí termina en sigma y suena ese sonido de S, ¿no? Apóstolos. Es frecuente cuando estamos estudiando, al inicio del estudio en griego, inclinarnos a pensar que como termina en S es una palabra que está en plural. En griego no funciona exactamente de esa manera, ¿verdad? Paulos, apóstolos. Aquí Pablo, apóstol. Y fíjense, aquí en medio ya no hay ninguna palabra, sino en griego únicamente dice Christu Isu, que es Cristo Jesús. Una traducción muy literal de cada palabra. Pablo, apóstol, Cristo Jesús. Eso sería una lectura sin el conocimiento de que esta frase Cristo Jesús está en caso genitivo. Entonces habrá que leer Pablo, apóstol de Cristo Jesús, porque la frase Christu Isu está en genitivo. Bueno, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. La siguiente frase es Timotheos o Adelphos. Esta palabra que, la hemos visto por ahí antes, en griego significa y, la conjunción y. Entonces llevamos Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo, el hermano. O Adelphos es hermano y Timoteos es el nombre propio del discípulo de Pablo, ¿no? Timoteo, el hermano. Y Timoteo, el hermano. Y vean la frase que sigue. Esta frase está en acusativo. Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo, el hermano. Tis, en Colosías, agios, que pistis, adelphis, a, literalmente dice a en Colosas. Agios es la palabra para santo, el adjetivo santo. Otra vez está la palabra que es este mismo que estábamos diciendo que es y. Luego vamos a ver la traducción. Pistis, que es, bueno, son santos. Y pistis es una palabra que se puede utilizar para fidelidad o creyente. Algunas traducciones traducen que son fieles y otras traducen que son creyentes, hermanos. Eso es lo que dice. Bueno, ahora estamos leyendo así muy lineal, ¿no? En Colosas, y aquí solo está el artículo. Aquí podemos agregar algo más porque no se menciona. Bueno, están a y al final están los hermanos. Puede ser a los hermanos que están en Colosas, a los santos y fieles hermanos. Y luego la siguiente frase vuelve a decir, ahora está, observen la omega con la iota suscrita, que es la característica que acabamos de ver del caso dativo. Dice en Cristo. Ahora, vean cómo va cambiando los sustantivos. Estamos hablando de Cristo, el sustantivo Cristo, pero en el primer caso, acá arriba, está en caso
genitivo y acá abajo está en caso dativo. La siguiente frase dice Haris y Imin que Irini, que es gracia a ustedes y paz. Es la palabra Haris, que es la palabra de gracia. Dependiendo del contexto, puede traducirse como gracia, puede traducirse también como un regalo, como un don. A ustedes, y la palabra Irini, que es paz, la palabra paz. Luego dice apo seu patrosimin, de Dios, aquí está en genitivo, esta última frase está en genitivo, de Dios. La última frase dice Padre nuestro, patros imon, que es Padre de nosotros, nuestro Padre. Bueno, entonces la primera línea, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. La siguiente línea, y Timoteo el hermano. Y les decía de este artículo, dice a los, porque en griego solo dice a los en Colosas, a los que están en Colosas, santos y fieles hermanos en Cristo. Se podría agregar que están en Cristo. Incluso podríamos leer Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, a los hermanos santos y fieles que están en Colosas. Esa sería una variante de lectura en español. Solo estamos cambiando de lugar algunos elementos, no estamos alterando el sentido de la frase. A los hermanos santos y fieles que están en Colosas, que están en Cristo. Bueno, ¿y qué les dice el apóstol Pablo en su saludo? Ese es de los primeros versículos de Colosenses. Gracia a ustedes y paz de Dios Padre nuestro, muy literal. Eso es ya una combinación de los casos, tanto el nominativo como el acusativo, el genitivo y el dativo, que son los 4 casos que hemos estado estudiando. El quinto caso del griego es el vocativo. Solamente lo hemos nombrado y no lo hemos estudiado. El vocativo griego tiene la función de invocar o llamar. Es una llamada en las frases de griego. Dice, adelphe, egis, tus logus, tus aius, tu seu. Adelphe, egis. ¿Qué identificamos primero? Vamos a tratar de identificar el caso nominativo. Y observen, no tenemos en esta frase algo que señale alguna función del nominativo. Tenemos de las palabras que identificamos este sufijo is, que es el sufijo verbal, este is de segunda persona singular, y este es el verbo ejo, que es de tener. Entonces aquí esta palabra la podemos traducir como tienes. Pero la primera palabra de esta oración, adelphe, es del sustantivo adelphos, que significa hermano, pero tiene un sufijo diferente, este e final. El vocativo, que está ahora al final del cuadro que hemos usado para agrupar los casos griegos, el vocativo puede utilizar este sufijo que está entre paréntesis. Es menos frecuente, pero también aparece, y normalmente va a utilizar en singular la misma desinencia. Bueno, va a utilizar una épsilon en el caso singular y en el caso plural la misma desinencia del nominativo. Aquí tenemos una épsilon, hermano. Dice hermano, está en singular. Usualmente en el vocativo no va a haber artículo. Algunas veces se utiliza una omega también con un espíritu rudo y el acento circunflejo. Vean, en este símbolo que está encima de la omega hay un espíritu, en este caso es el espíritu rudo, y el acento. Recuerden, ese tema lo vimos en las primeras clases. Los espíritus en griego se utilizan para palabras que inician con vocal y con algunos diptongos, y solamente sirven para señalar algunas diferencias de las palabras. Se considera que antes, ya incluso siglos, los espíritus tenían alguna función para diferenciar en cuanto a la pronunciación de las palabras, pero ahora eso se ha perdido, ¿no? Solo se deben aprender porque así se escriben las palabras, y no escribir el espíritu adecuado
o no tomar en cuenta el espíritu podría llevarnos a una equivocación de una palabra, porque hay palabras que se escriben exactamente igual y lo único que cambia es el espíritu. Y luego están los acentos. El acento griego sirve también como la tilde, como nuestra tilde en español, que nos ayuda a identificar dónde va el golpe de voz, la sílaba tónica, se dice, el acento. Pero usualmente decía, el caso vocativo no va a usar artículo. Y poner atención también a las desinencias. Aquí está, adelfe, egis, tus logus, tus aius, tus seu. Bueno, ese es el caso vocativo, este es el verbo en segunda persona singular. Luego tenemos el objeto directo, que está señalado por el artículo y la desinencia. Aquí hay una frase que son tus logus, tu aius. Noten que hay un sustantivo, logus, que es palabra, y aius, que es santo. Bueno, aquí están en plural, palabras santas. Las palabras, las santas. Eso se reduce ya en español. Y de último tenemos tu seu, que es, esta frase está en caso genitivo, Son las palabras santas de Dios. De manera literal diría del Dios, ¿verdad? Pero ya en español no utilizamos ese artículo y solo leemos de Dios. En la traducción, aquí viene algo interesante del dativo también que se utiliza en español. En español, para hacer esas invocaciones, usualmente aparece una coma. Entonces leemos hermano y una pequeña pausa. Tienes las santas palabras del Señor. Pues no son solo las palabras, aquí hay una adjetivación de las palabras. Las santas palabras del Señor. Y esta primera llamada, hermano, es el caso vocativo. En español vamos a necesitar esa pequeña coma que en griego no aparece porque ese caso se señala por la desinencia. La desinencia, el aprendizaje de cuadros como estos, por ejemplo, ¿verdad? Con cualquier palabra lo podemos estudiar. Lo importante es que identifiquemos el artículo y que identifiquemos la desinencia de cada caso y también las desinencias de los, por lo menos en este ejemplo, las desinencias de los verbos en presente. Hay un asunto que quiero mencionar que vamos a conversar un poco más adelante. El tema de verbos y de algunos sustantivos en griego se habla de declinaciones. Ahorita estamos hablando de casos, ¿no? Vamos a dejar ya los casos y vamos a hablar, digamos, en estas últimas clases, nos quedan 4 clases después de esta, vamos a hablar de las declinaciones en griego y estos sufijos, estos artículos y estas desinencias forman parte de alguna declinación. Todavía no vamos a entrar en el detalle de eso, sino lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo menos la parte introductoria de las declinaciones griegas. Aquí tenemos entonces ya los 5 casos griegos: el nominativo, que se utiliza para el sujeto; el acusativo, que se utiliza para señalar el objeto directo; el genitivo, que establece pertenencia; el dativo, que señala complemento indirecto; y el vocativo, que se utiliza para hacer una llamada o invocar, Esos son usos frecuentes y principales de estos casos griegos. Repasemos ahora, estos son cuadros del artículo. En griego también es interesante porque hay algunos artículos que se utilizan como de género neutro. La forma de cada artículo para reconocer también el caso griego con el que se está trabajando. Hay un cuadro de los singulares, de los artículos, de los 5 casos, ¿no? El nominativo, el acusativo, el genitivo, el dativo y el vocativo. El vocativo, era lo que estábamos diciendo anteriormente, no tiene un artículo específico. Algunas veces aparece la omega, pero no es siempre, ¿no? Usualmente el vocativo va a estar sin artículo. Entonces hay que tener en mente, recordar los artículos. Estos son los artículos del nominativo, es o el femenino. Aquí hemos visto ahora solo los masculinos, pero en este cuadro aparecen ya los artículos en femenino y el artículo neutro. Este es el del singular, este es o, el femenino y el neutro to. En el neutro se repiten algunos artículos. Del acusativo estamos en singular. El masculino ton,
el femenino tin y el neutro to. El genitivo tu, el masculino, el femenino tis y el neutro tu, igual que el masculino. El dativo to, ti y to. Lo característico del dativo siempre es señalar la iota suscrita. Se llama este signo que aparece aquí debajo de las vocales. Puede aparecer debajo de diferentes vocales, la iota suscrita. Aquí debajo de la omega y aquí debajo de la ita. Estos signos aquí arriba que son los acentos. Este acento, que es como esa figurita que utilizamos en español, la utilizamos encima de la N y se forma la ñ. En griego se llama acento circunflejo. Hay que recordarlo, acento circunflejo. Luego los plurales, en el caso nominativo, siempre masculino, femenino, neutro. El plural, el artículo plural del caso nominativo es i, del femenino es e, o así se lee este diptongo e, y el neutro ta. El acusativo tus, el femenino es tas y el neutro es ta. En el genitivo, el masculino es ton, estamos viendo plurales, el masculino ton del genitivo. Bueno, este se utiliza el mismo artículo, tanto para masculino, femenino y neutro. Y luego en el dativo, el masculino es tis, tes, y la misma forma para el neutro, el masculino y el neutro se utiliza lo mismo, tis. Y el vocativo ya hemos explicado qué pasa con el caso vocativo. Eso es en el tema de los casos griegos, el tema de los casos en griego. Y vamos a avanzar ahora conociendo este verbo. Es un verbo también bastante frecuente en griego. Es el verbo imi, así se pronuncia, el verbo imi. Es el verbo ser, estar, y puede también traducirse como haber, el verbo imi. El verbo imi, así se pronuncia, el verbo imi. Es un verbo muy irregular y esas son las formas del presente. Vamos a ver hoy en un cuadrito el presente en griego no se dice pasado, sino tiene otra forma de decirlo, pero digamos, al decirlo en español, el presente, el pasado y el futuro. Y es el verbo muy común, ¿no? Es el verbo más común en el Nuevo Testamento, las formas del verbo imi. Entonces, por ejemplo, si para decir soy, o yo quité aquí los pronombres, pero decir yo soy es imi, el verbo imi. Eres es i, es stin, es men para somos, es te para ustedes son, es y sin ellos son. Debemos recordar, yo utilicé aquí formas del verbo ser en español, pero este verbo se puede traducir, es como el verbo to be en inglés, ¿no? El verbo to be en inglés, que puede ser o estar. Por ejemplo, I am es yo soy o yo estoy en algunos contextos. El verbo imi. Entonces aquí podría ser yo estoy, tú estás, él está o ella está y así. Ahora, vean esta frase aquí abajo. Dice, Duli ton adelfon esmen. Siervos de los hermanos somos. Este esmen es la forma de la primera persona plural. Siervos de los hermanos somos. Y aquí está. El primer caso es el nominativo, aunque aquí no lo señalé, pero el nominativo. Luego este es genitivo. Observen el artículo y la desinencia. Por eso aparece la palabrita de. Siervos de los hermanos. Y de último está el verbo imi o la forma del verbo imi, es men. Ya en una traducción final podríamos traducir nosotros somos siervos de los hermanos. Ya en oraciones, ¿cómo se comporta el verbo imi? Las diferentes formas del verbo imi. En las oraciones donde aparece el verbo imi, funciona para atribuirle una cualidad al sujeto. Esta cualidad puede expresarse por medio de un adjetivo u otro sustantivo. Esto es cuando en las oraciones hay un sujeto, hay un predicado y un atributo, se dice. Vean estas frases. Dice, iantropi y sin agasi. Iantropi este es el caso nominativo en plural, los hombres. Y este es tercera persona plural del verbo imi, es isin, y
Y luego está otra vez el sustantivo en caso nominativo, pero ahora está funcionando como un atributo. Este es el sustantivo, el sujeto, los hombres, el verbo son santos. La palabra santos está funcionando aquí como atributo del sujeto los hombres. Los hombres son santos. Los hombres son santos. Iantropi y sina delphi. Iantropi y sina delphi. Los hombres, nuevamente estamos usando el mismo sujeto, y sin, la misma forma verbal, ahora aparece adelphi, que es hermanos. Los hombres son hermanos. Entonces, el uso del verbo imi puede establecer esa relación de atributo para el sujeto en oraciones, en este tipo de oraciones. Veamos otros casos del verbo imi. Un comentario. El orden de las palabras en la oración griega es libre. Y esas son características de la sintaxis. Debemos recordar que la sintaxis es la característica gramatical que establece el orden de las palabras en la oración. El español tiene una sintaxis, por ejemplo, el inglés, que son idiomas modernos, tienen una sintaxis, y el hebreo y el griego tienen una sintaxis que también difiere entre ellos, ¿no? Los 4 idiomas que he mencionado, el inglés, el español, el hebreo, el griego, tienen sintaxis diferentes. Cada uno se comporta de una manera particular. En el caso del griego, pues pareciera que no hay un orden en la oración, ¿no? La sintaxis del español es fácilmente identificable. Primero aparece el sujeto, por lo menos el orden natural del español. Primero el sujeto, luego va a aparecer el verbo y de último aparece el objeto directo. En hebreo aparece primero el verbo, luego el sujeto y después el objeto. Y en inglés también hay una sintaxis particular. En griego es una dinámica distinta, pero el griego utiliza los casos para identificar las funciones en la oración, y en este caso también la sintaxis del griego puede poner el atributo antes que el sujeto. Podría decir agasi o antropi y sin, y leeríamos santos los hermanos son, santos los hermanos son, una cosa así, ¿no? En algunas de esas oraciones, pero lo vamos a identificar por el uso de los casos y las funciones de las palabras dentro de la oración. Vean este ejemplo, dice ikiri ton dulon y adelphi y sin. Estos son los señores del hermano, los hermanos son. Los señores del siervo, es acá, los señores del siervo, los hermanos son. No tiene por qué sonar bien en español porque no es español, es griego. Hacer la traducción al español debemos ordenarlo de manera natural en la sintaxis del español. Entonces vamos a traducir: los hermanos son los señores de los siervos. Entonces noten, el verbo está al final y el atributo está al inicio de la oración, que es toda esta frase, los señores de los siervos. Y kiriton dulon, ese es el atributo y este es el sustantivo, los hermanos, estamos hablando de los hermanos, que los hermanos son los señores de los siervos. Es el caso de cómo se comporta la sintaxis en griego. Otro ejemplo, dice eleuteri, la palabra para libertad o el sustantivo libre, son los hijos. Libres son los hijos, sería la traducción literal de esta frase. Entonces, ya en español nosotros debemos traducir: los hijos son libres. Y la primera palabra en griego es el atributo, aparece primero el atributo, luego el verbo y luego está el sujeto. Si lo vemos desde la perspectiva del español, diríamos que está al revés, que no está bien ordenado. Pero insisto, que no es español, entonces no debemos esperar que se comporte como el español. Es griego, debemos entender el griego y luego adaptar la traducción a la forma natural en español. En algunas frases
En algunas frases, la gramática del griego omite el verbo imi, colocando el atributo directamente al sujeto. Y el atributo no llevará artículo, no lleva artículo. Por ejemplo, aios o seos. La traducción de cada palabra será santo el Dios. Aios o seos. Ya en la traducción al español uno puede agregar formas del verbo ser o estar. Dios es santo. Aquí podría ser el Dios santo, también otra posible traducción. El Dios santo o Dios es santo. Estas formas, cuando el atributo no lleva artículo, permite inferir, se dice, formas del verbo ser o estar en español, aunque no estén en griego. En la siguiente frase dice, o nomos agios. Nomos es la palabra para ley en griego, la palabra ley, nomos o nomos. La ley, igual, aquí esta frase ya es una frase completa, la ley santa, se puede traducir así, o esta frase nos permite traducir la ley es santa o nomos agios. Cuando no hay en una frase donde hay sujeto y atributo y no está presente el verbo imi, eso nos permite inferir una forma del verbo ser o estar en español. Esa relación entre sujeto y atributo con el verbo imi o sin el verbo imi establece dos funciones en esas frases. Una función que se conoce como predicativa, donde el atributo, la característica es que el atributo no llevará artículo, y otra función que se conoce como atributiva, el artículo va a llevar artículo. Por ejemplo, el atributo va a llevar artículo. Vean esta frase aquí a la izquierda. Dice, y adelphi allí es los hermanos santos. Eso ya tiene un sentido, ¿no? Pero aquí podemos traducir como la palabra santos allí no lleva artículo. Ese es el atributo. Eso nos señala la función predicativa. En la traducción podemos agregar una forma del verbo ser o estar. Los hermanos son santos. Y en estos casos, bueno, solo tenemos la frase aquí muy corta, entonces estamos agregando estas formas en presente. En otras narraciones podrían ser necesario agregar formas que vayan concordantes con el relato del párrafo, ¿no? En pasado o en futuro. La siguiente frase dice, y adelphi y allí. Y aquí lo interesante es que en el atributo aparece artículo. Tanto el sustantivo, el sujeto, como el atributo tienen artículo. Hay doble artículo. Aquí dice, al hacer la traducción de cada palabra, que está aquí arriba en azul, los hermanos, los santos. Los hermanos, los santos. Nosotros en español no usamos ese segundo artículo. Es decir, en estas frases solo usamos un artículo. Podemos traducir los hermanos santos. Y la presencia de doble artículo ya no nos permite inferir formas del verbo ser o estar. Se cierra esa posibilidad y entonces hay que traducir sujeto y atributo de una vez. Los hermanos santos o los santos hermanos podría ser otra forma de traducción. De estas frases, lo atributivo y las frases atributivas y las frases predicativas que estamos estudiando. Ok, veamos algo más del verbo imi. Y aquí está ya un cuadro donde aparecen el verbo imi, que tiene 3 tiempos. En griego se identifica el pasado como imperfecto. Por eso les decía, vamos a ver algunas características del verbo griego, porque hay otros tiempos. Por ejemplo, en el pasado hay otro tiempo que se llama aoristo. El aoristo, este es el imperfecto, el pasado imperfecto, el presente y el futuro. En presente, las formas son imi, i, stin, smen, este y sin. En el imperfecto, que este es el pasado, vamos a leer imin, is, in, y aquí pueden ser 2 formas, imen o imesa, para la primera persona plural del pasado, y ite, y también isan. Esto es el pasado.
lo de yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, ustedes eran, ellos eran. Siempre usando formas del verbo ser. Recordemos que el verbo imi puede ser, estar o haber. Esas tres formas. Y el futuro, esome, yo seré, esome, esin, aquí aparece esi, que aparece una iota suscrita también aquí en el futuro de la segunda persona singular del verbo imi. Esomesa, esese y esonte. Yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos, ustedes serán, ellos serán, formas tanto del presente, el imperfecto, recuerden, el imperfecto es una forma de pasado, y el futuro del verbo imi, del futuro del verbo imi. ¿Ok? Aquí hay otra forma de verbo, el verbo imi, es el verbo ser, estar o haber, tiene tres tiempos, ¿no? El imperfecto, que es el pasado, debemos recordar, el presente y el futuro. Aquí hay referencias de unos versículos. Una parte de 1 Corintios capítulo 8, verso 5, está en tiempo presente. Sin, que este es, ahora observen que aquí está la forma de hay, y sin, sei, es dioses, ¿verdad? Poli, que es muchos, sei, poli. Noten que la traducción no va en el orden del griego, ¿no? Ya la traducción se ha colocado siguiendo el orden sintáctico natural en español, porque el griego va a hay dioses muchos y señores muchos, ¿verdad? Y sin sei poli que kiri poli, ¿verdad? Hay muchos dioses y muchos señores. Aquí y sin se está traduciendo como hay, es la forma del verbo imi en presente. En imperfecto es el pasado. Este es un versículo de Juan, capítulo 3, verso 1. Y antropos, ecton, fariseon, nicodimos, que es Nicodemo. Había, ese es en pasado, siguiendo la forma del verbo imi en la traducción de haber. Había un hombre, noten aquí también lo que hemos hablado en otras clases, cuando no hay artículo, el griego en ocasiones no necesita el artículo. Estos artículos se llaman indeterminados o artículos indefinidos. Nosotros en español lo podemos agregar. Había un hombre. Aquí en griego no está escrita la palabra un, solo dice inantropos, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos, este es el genitivo, un hombre de los fariseos, Nicodemo. Algunas traducciones podría aparecer, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, o había un hombre llamado Nicodemo que era de los fariseos, por ejemplo, esas variantes en las traducciones. Y por último, el futuro, siguiendo una frase de una parte de Mateo 24:7, donde dice, esonte limi que sismi, habrá hambres y terremotos, Y aquí está resaltada las formas del verbo imi, presente, imperfecto y futuro. Presente, imperfecto y futuro de las formas del verbo imi. Bueno, solo vamos a ver este ejercicio y aquí están los cuadros del verbo imi y los cuadros de los artículos que nos van a ayudar a identificar también las formas de los casos que aparecen en griego. Ya vamos, digamos, nuestra oración se va completando, se va volviendo un poco más dinámica y van apareciendo más elementos. Esta frase dice megala que Zeus masta ta erga su kiri o Zeus pantocrator. Esta expresión. Lo que vamos a reconocer, vamos a tratar de identificar algunos casos que aparecen en esta expresión. Dice,
grandes, megala, grandes y maravillosas las obras tuyas, Señor, y este es el caso dativo, observen la desinencia, Kyrie o Zeus, este es el nominativo, todopoderoso, Pantocrátor, Señor todopoderoso, grandes y maravillosas las obras tuyas, sería la traducción, Señor o Dios todopoderoso en esta traducción. No observamos en esta frase alguna forma del verbo imi, solo alcanzamos a reconocer algunos de los casos. Veamos un ejemplo más y nos vamos a detener. Bueno, en esta lámina hay dos lecturas, una de Mateo y otra de Juan. La primera lectura de Mateo dice, Kyrios estin, tu sabaton o ios, tu antropo, ¿verdad? En esta primera frase. Y aquí reconocemos este sufijo del nominativo, una forma del verbo imi, esta es una forma de presente, estin, que es esta forma de presente, es, la lectura sería, Señor es el sábado, sábado, esta es la palabra sábado, sábado en griego, y está en caso genitivo, alcanzamos a reconocer el caso genitivo, vean este artículo, está en singular, el genitivo, tú, aquí sería, Señor es del sábado. Observen el artículo y la desinencia del sustantivo que acompaña al artículo. Señor es del sábado y aparece el caso nominativo o ios. Ese es el sujeto de la oración. O ios, el hijo. Ios significa hijo, es la palabra para hijo. O ios, el hijo, tu antropo. No solo es el hijo, sino es el hijo del hombre. Este es otro caso genitivo. Y entonces la traducción de esa frase podemos poner, Señor es del sábado, el hijo del hombre. Si lo ponemos ya en la forma usual del español, tenemos que tomar primero el sujeto es el hijo del hombre, es Señor del sábado. Y observen cómo están distribuidos los elementos de la oración. Hasta aquí está el sujeto, bueno, el hijo del hombre es la frase completa, no solo es el hijo, sino es el hijo del hombre. Aquí hay una forma también como de adjetivación. Primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. El hijo del hombre es Señor del sábado. Y el último ejemplo que vamos a ver en la mañana de hoy, que es una parte de Juan capítulo 1, verso 4. Dice, y soy in tofos ton antropon. Esta primera parte, que ese será el caso nominativo, solo que ahora está en femenino. Observen este artículo. Este artículo es el artículo singular del nominativo, pero es el artículo femenino. Y soy tiene la misma desinencia. La palabra básica aquí es zoe, la palabra zoe, que significa vida, la vida. Y este es el nominativo, este será nuestro sujeto. La vida era la luz. Aquí hay una forma del verbo imin, pero está en pasado. Esta es una forma del verbo imin. Ahora vamos a buscar esta forma del verbo imin. Es tercera persona singular. Bueno, en este caso es él era, pero la tercera persona puede ser masculino o femenino en estos cuadros del verbo imi. Él o ella era. Y aquí tenemos la vida era, y luego tenemos un artículo neutro, que es de to, que puede ser nominativo o acusativo. Fos, aquí ya nos guiamos por el caso genitivo. La vida era la luz. La palabra fos en griego es luz. La vida era la luz, y este es un caso genitivo, ton antropon. La vida era la luz de los hombres. Esa es la frase que tenemos. La vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Ok, vamos a quedarnos aquí con la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a tener una clase donde vamos a arrancar
con una práctica y luego vamos a tocar algunos temas adicionales de la gramática del griego que estamos estudiando. Preguntan de pistis y pisteos, que puede ser fe o fieles. La palabra pistis como sustantivo se refiere a la fe. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos, sin fe es imposible agradar a Dios, utiliza la palabra pistis como sustantivo fe. Pero eso también se puede convertir como un adjetivo para hablar de creyente, una persona que cree, y eso también, la otra forma como un adjetivo sinónimo es alguien que es fiel, una persona fiel, porque pistis va en el sentido de fe y de fidelidad también, no solo como una creencia teórica, sino como algo ya más activo de la fidelidad. Y ahí tiene sentido, esto es como para un discurso, ¿no? Para una prédica, cómo se entrelaza el concepto de fe en Pablo con el concepto de fe de Santiago. Santiago nos exhorta, la fe sin obras está muerta, porque realmente pistis o pistebo como un verbo que es creer, tiene una acción muy evidente, ¿no? Mi fe me va a llevar a actuar de una determinada manera. De ahí que se establece la relación entre fe y fidelidad, o fe bueno, fe más como creer, lo hemos visto, pero también puede ser esa relación de fe con fidelidad, de ser fiel, ¿no? Por mi fe, una cosa así. Profesor Garavito, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Como siempre, seguimos en nuestro trayecto de seguir creciendo nuestro conocimiento. Muchas gracias. Vamos a sacarle el jugo a esta clase y a ustedes quienes están haciendo parte de la clase y quienes están escuchando y se sienten instruidos, se sienten que están aprendiendo. Yo le invito a que usted tome una decisión muy sencilla. Está en la plataforma de YouTube. Inscríbase, denle un like. Cada vez que usted hace eso nos permite seguir adelante con este trabajo de ayudar a desarrollar líderes en diferentes partes del mundo. Y también usted puede ir a nuestra página web y allí hacer una donación. Este ministerio se lleva adelante con donaciones, así que muchísimas gracias por su donación y por estar aquí, y nos vemos en nuestra próxima clase en comprensión de los tiempos. El Señor les bendiga.